Aquí con Mar y Candela, alumnas de tercero de la ESO del Instituto Norva Caesarina, que nos van a contar qué les ha parecido el libro que se han leído, que es La evolución de Calpurnia Tate de Jacqueline Kelly. A ver, contarnos un poquito dónde se sitúa el libro y de qué va la historia. Bueno, pues el libro se sitúa en Texas, en Estados Unidos, y suele ser un libro donde te explica un poco cómo ella se fue interesando en la ciencia y cómo eso tenía que también no podía usar su máximo tiempo en la ciencia debido a que tenía que dedicarle tiempo a hacer cosas de la casa como cocinar o coser. Y la historia se sitúa en una familia conservadora en la que la chica Calpurnia estaba muy interesada en la ciencia y termina conociendo a su abuelo por un cuaderno que le regala Harry, su hermano. Y bueno, la historia va del desarrollo de que salen al campo y al final descubren un tipo de algarrobo. Y pues la historia se entrelaza también con los romances de Harry y de sus tres hermanos por su mejor amiga Lula. ¿Cuál pensáis que es el papel que se describe en el libro, el papel de la mujer en esta época? Estamos hablando de finales del siglo XIX, el último año del siglo XIX. Y bueno, pues las mujeres podían tener acceso a los estudios o se dedicaban a las tareas del hogar. ¿Qué le pasaba a Calpurnia? ¿Qué interés tenía ella y qué es lo que podía o no podía hacer? Ella lo que estaba era interesada en la ciencia y no en ser una ama de casa. Es decir, le enseñaban a hacer lo básico, pero básicamente estaban educando a ser una ama de casa y ella ni siquiera tenía ninguna referencia femenina en la ciencia. Por ejemplo, el abuelo fue quien le dijo sobre Marie Curie y nadie nunca le había dicho nada de una científica femenina. Claro, y además su familia, debido a que era conservadora, quería que ella se convirtiese como una especie de ama de casa para luego poder casarse con un buen hombre, poder acompañarle a los bailes y poder hacer las cosas que la mayoría de mujeres tenían que hacer en ese momento y no se podía interesar sobre estudios, otra cosa que estaban dedicadas para los hombres. Y por eso pasaba luego, no podía pasar tanto tiempo con su abuelo porque su madre quería que hiciera calceta, ¿no? No era lo que hacía, o hacía, ¿qué es lo que cosía. Tejía? Hacía, cosía. Sí, hacía como calcetines, y tenía que hacer calcetines para todo. Eso. Y además también tenía estudios de piano y ella era una cosa que, bueno, le gustaba tocar el piano, pero... clases de modales, de cómo ponerse bien, de cómo comer correctamente. Claro, todo eso ella lo rechazaba. Bueno, todo esto está muy relacionado a esta historia, pues también con el mundo científico. Se habla del método científico, se habla del origen de las especies de Darwin, que por entonces estaba empezando a ser conocido y había mucha gente que rechazaba pues la evolución que él defendía. Y bueno, pues ¿hacen algún tipo de descubrimiento científico o qué cosas hacía con su abuelo Calpurnia cuando salía al campo? Cuando salía al campo, normalmente lo que hacían era sobre todo observar y pues guardaban espécimes de cualquier cosa que les parecía interesante y luego también el abuelo le hacía como una especie de licor, el cual nunca le salía, pero siempre seguía intentándolo hasta que al final... Sí, creo que lo hacía con la pacana, que es un tipo de fruto de algún árbol que se cultiva por allí, porque ellos cultivaban algodón y cultivaban también maíz, pero bueno, sobre todo se dedicaban al cultivo del algodón. ¿Qué más? Y ellos al final pues descubrieron ese tipo de algarroba nueva y al principio ellos no sabían que lo habían descubierto como así hasta que les llegó un telegrama donde estaban confirmando que ya habían descubierto ese tipo de... Y lo que más le gusta al abuelo, sobre todo, al final, aunque no lo dice, se nota que lo que le gustaba era pasar el tiempo con su nieta, porque al final no se le ve tan emocionado por haber descubierto una especie nueva, que era algo que llevaba esperando toda su vida, sino que apreciaba mucho más el tiempo con su nieta. Claro, bueno, claro, porque es que está... A ver, y el abuelo lo que quería además pasar tiempo con su nieta y haberle transmitido pues esa idea, esas ganas de tener conocimientos científicos y de tirar por el camino de la ciencia. ¿Qué pensáis vosotros ahora en la actualidad? ¿Ocurre algo de eso o han cambiado las cosas con respecto a la mujer en la ciencia? Han cambiado drásticamente. Ahora muchas mujeres se dedican a la ciencia, pero sigue habiendo un tanto de desigualdad entre hombres y mujeres actualmente en la ciencia.
debido a que durante tantos años los hombres han estado gobernando, por decirlo así, la ciencia, han sido los que han tenido todos los focos con la mayoría de descubrimientos que han hecho. Entonces ahora mismo no hay ningún problema, todas las mujeres pueden estudiar cualquier cosa de ciencia si quieren, pero es verdad que hay algunos temas como reconocimientos o cosas así que en algunos momentos se le puede dar menos importancia a las mujeres que a los hombres. ¿A vosotras os gusta la ciencia? ¿Os gustaría dedicaros a algo de esto? Sí. Bueno, ¿y recomendaríais el libro? ¿Qué diríais a otros compañeros para que se lo leyesen? Pues diría que es un tema que, aunque esté ubicado en el siglo pasado, trata temas que también pueden aplicarse en la actualidad y sobre todo animar a las chicas que si quieren ir a por ciencia que vayan. Sí, yo creo que un poco eso, porque te ayuda a relacionar también todo el mundo de las ciencias y de los descubrimientos. También te une la parte de pasar con la familia y que las mujeres no tienen que dedicarse solo a acciones de casa, sino que también pueden ser muy buenas en otros aspectos como la ciencia. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, este proyecto Librarium, pues supongo que, y espero que el año que viene también, pues os anime a leer algún libro, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias, ha sido un placer contar con vosotras.